buenas. El día de hoy les venimos a presentar cómo desarrollamos el proyecto a presentar en la materia de electrónica. Espero disfruten el video. Vamos a analizar el montaje del proyecto. Para este proyecto se utilizaron los siguientes implementos: un Arduino Leonardo, una protoboard, un módulo Bluetooth HC05 para Arduino, un módulo de temperatura y humedad de HT11 para Arduino, un módulo relé de 5 voltios y un bombillo de 110 voltios y su respectiva base. Bueno, se optó por utilizar el Arduino Leonardo, ya que este, a diferencia del Arduino Uno, cuenta con el micro USB para cargar los códigos y como alimentación también. Esto permite crear aplicaciones en las que el Arduino simula acciones como el teclado o el mouse. Es decir, que no vamos a tener algún inconveniente con los drivers que pueda leer el computador. La protoboard es una placa utilizada en circuitos básicos en principio de los cursos de electrónica, ya que permite hacer conexiones sin la necesidad de soldar o de desoldar elementos, ya que internamente tiene las conexiones hechas. Utiliza plaquitas conductoras. El módulo Bluetooth HC05 cuenta con 6 pines o 6 paticas, de las cuales en este proyecto nada más utilizamos 4, las correspondientes a BCC y GND para su alimentación y conexión, la TX y la RX. La TX es la transmisión de datos que va a ir conectada, cruzada con el lector de datos que hayamos seleccionado en Arduino, y la lector de datos va a estar conectada con la transmisión de datos del Arduino. Y el módulo de HT11 permite tomar la lectura de la temperatura en grados Celsius y el porcentaje de humedad del ambiente en tiempo real. Tiene 3 pines o 3 paticas, la GND y la BCC para conectarla a la alimentación, y la entrada data o la salida, mejor dicho, que es la que envía la información al Arduino para que podamos detectar la temperatura y el porcentaje de humedad. El módulo relé que utilizamos es este que está aquí en la imagen. El módulo relé consta de un circuito electromagnético, un dispositivo electromagnético que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de contactos para permitir habilitar o deshabilitar un circuito. Esta plaquita como tal tiene su circuitería interna que ya viene para que utilicemos el relé directamente con el Arduino y el bombillo. En el lado izquierdo los tornillos para conectar la conexión con el bombillo de 110 voltios y la corriente alterna de nuestra casa, y los pines que están acá, el VCC y el GND para la alimentación del circuito, y el IN que es el que permite controlar por el Arduino. Y esto es una imagen de un bombillo de 110 voltios que vamos a utilizar. Y podemos ver el esquemático del proyecto. Aquí tenemos el Arduino Leonardo, el HC05, el módulo relé y el sensor de HT11. Además, aquí esto representa la bombilla de 110 voltios y este representa el voltaje alterno de nuestra casa. Para este proyecto utilizamos 6 pines del Arduino en total, el correspondiente VCC de 5 voltios, el GND, ya que el Arduino Leonardo se va a encargar de alimentar todo el circuito. El pin 2 fue tomado como de salida digital, el pin 7 como de entrada digital, el pin 10 y el pin 11 hacen referencia al TX y RX de Arduino. Como ya les había explicado, tienen que conectarse cruzados con respecto al HC05. ¿Cómo así? El pin 11 va a ser el correspondiente al transmisor de datos. Va a ir conectado al lector de datos del HC05. Y el transmisor de datos del HC05 va a ir al pin 10, que fue el que nosotros definimos como el lector de datos. Además, el pin 7 es la entrada digital, va a estar conectado al data del DHT11 para recibir los datos que éste pueda brindar sobre la lectura de la temperatura y la humedad. El pin 2 va a estar conectado al IN del relé y al VCC. ¿Qué va a pasar? Que cuando este se active en alto, va automáticamente a activar el funcionamiento del DHT11 y va a deshabilitar el módulo relé, porque aquí aprovechamos que el módulo relé funciona con entrada activa en baja y el DHT11 con entrada activa en alta. Entonces cuando esté en funcionamiento uno, el otro va a dejar de funcionar y así sucesivamente. Ambos van a ir conectados
o al menos el relé va a ir conectado al VCC del Arduino y al GND del Arduino. Lo mismo que el DHT11 va a ir conectado al GND del Arduino. De la salida del relé vamos a pasar, esta sección de acá serían los tornillos, vamos a pasar una conexión al bombillo que va a estar conectado en serie con la corriente y esta a su vez en paralelo con el circuito de relé. Entonces este es el esquemático. Ahora pasaremos a la parte de la demostración real de la conexión del montaje. Bueno, aquí tenemos el Arduino Leonardo, la protoboard ya conectado el módulo Bluetooth, el HC05 que tenemos acá y el DHT11. En la protoboard tenemos una serie de puentes para las conexiones correspondientes a VCC y a GND, y aquí para conectar a GND directamente el pin GND del DHT11. Utilizamos en total 8 jumpers macho macho para el proyecto y 3 jumpers macho hembra. Estos son utilizados para conectar el módulo relé. Aquí conectamos 2 jumpers correspondientes al pin de 5 voltios de alimentación y al GND del Arduino Leonardo. Estos van a ir conectados a la protoboard. El VCC va a ir conectado a este punto y el GND a este otro punto. Recordando que en la protoboard la plaquita conductora que está interna va conectada directamente a todo esto. Vamos a tomar otros 2 jumpers para conectar el módulo HC05 a la fuente. Entonces vamos, recordando, contando de izquierda a derecha, el pin de VCC es el pin 2. Vamos a tomar su línea acá en la protoboard. Aquí 1, 2, conectarlo acá. Y lo conectamos a VCC, recordando que VCC es el cable naranja. Lo mismo vamos a hacer con el GND. Vamos a ver cuál es el pin GND. El pin GND es el pin 3. Va a estar al lado. Conectamos acá. Y lo conectamos a GND. Tomamos otros dos jumpers macho macho para conectar las conexiones de TX y RX al Arduino. Recordando el esquemático, vamos a pasar a conectar la siguiente, que es la TX. Esta TX debe ir conectado al RX del Arduino. Recordando que el pin 10, seleccionamos el pin 10 del Arduino como el RX, es decir, el que lee los datos del módulo Bluetooth. Y ahora para conectar el RX, que es el lector de datos del módulo Bluetooth, estamos aquí en su línea. Aquí quedó. Lo vamos a conectar al pin 11 del Arduino, que es el correspondiente al TX, que es el transmisor de datos. Procedamos con el DHT11, vamos a conectarlo. Se aprecia aquí en el video cuáles son los pines correspondientes a GND, a data y a VCC. Nosotros vamos a alimentarlo por el VCC con el pin digital de salida, que nosotros definimos como el pin 2. Entonces, el pin 2 del Arduino, conectamos acá y ir conectado a la correspondiente línea del DHT11 correspondiente al VCC. GND hicimos un puente, lo conectamos al GND de toda la placa. Ahora vamos a conectar el pin de data, que es el del centro, al que seleccionamos en el código, que en este caso corresponde al pin número 7. Pin de data, aquí
aquí en la mitad, al pin número 7. Listo. Ya una vez hecha la conexión de los dos módulos, el HC05 y el de HT11 al Arduino, vamos a conectar el módulo relé. Utilizamos tres jumpers macho hembra que están juntos entre sí para facilitar. Vamos a conectarlos aquí donde corresponde. Listo. Ya conectados aquí al módulo relé, vamos a conectarlos a la placa. Aquí seleccionamos el VCC como el gris. En este caso va a ir a VCC. El GND como el blanco, que va a ir a GND. Y el IN también va a ir conectado al pin número 2 del Arduino, que es el correspondiente junto con el cable rojo que va para acá, para la placa. Listo, solo faltaría, ya está el montaje casi listo, solo faltaría conectar a este punto y a este punto lo que es la bombilla, el circuito de la bombilla y la alimentación. 1, 2, 3, 4. Tenemos el montaje previamente mostrado. Vamos a concentrarnos en el Arduino Leonardo y el módulo Bluetooth HC05. El módulo Bluetooth HC05 está conectado a las entradas de tierra y VCC, los cuales le suministran energía tanto a ese como a todos los componentes. Y a las entradas pin 10, bueno, a los pines pin 10 y pin 11, los cuales permiten la recepción y el envío de los datos del Arduino al módulo Bluetooth y viceversa. Pero el módulo Bluetooth también puede recibir datos o enviar datos mediante la señal Bluetooth. Esto lo vamos a aprovechar mediante una aplicación, y esta aplicación lo que va a hacer es enviar un comando, un código hacia el módulo Bluetooth, y el Arduino, mediante ese código recibido o ese comando recibido, va a activar o desactivar la salida en el pin 2, la cual controla el relé y el sensor de humedad DHT11. Se tiene aquí entonces la aplicación. Esta aplicación fue creada mediante MIT App Inventor. Esta es solo la parte de la interfaz o la parte más visual. Todavía no entramos a la parte de la codificación, la programación que se realizó para poder conectar con el módulo Bluetooth. Aquí tenemos los botones de conectar y desconectar, los cuales permiten conectar y desconectar respectivamente con el módulo Bluetooth. Tenemos este switch, el cual es uno de bombillo con el sensor, es decir, cuando está a la izquierda activa el bombillo y cuando está a la derecha activa el sensor. Cuando el sensor está activado, lo que queremos es que nos muestre la temperatura y la humedad respectivamente, de acuerdo acá en los lugares de que dice temp y humedad. Este texto es reemplazado por la lectura de temperatura y humedad, y cuando este se encuentra apagado, es decir, cuando el bombillo está encendido, se va a mostrar un apagado. Así que vamos a la parte del código. El código fue creado por bloques. Aquí se muestran los diferentes bloques con los condicionales para así el funcionamiento de la aplicación. ¿Qué queremos? Principalmente hacer la conexión con el módulo Bluetooth. Entonces se busca una lista de los dispositivos Bluetooth disponibles, o se buscan cuando se presiona el botón de conectar. Ahora, cuando se seleccione un dispositivo Bluetooth, este va a aparecer conectado. Ahora, tenemos dos relojes. Uno el cual está de acuerdo, el cual está conectado, mejor dicho, al módulo Bluetooth, el cual revisa periódicamente si el módulo Bluetooth, o sea, si el módulo Bluetooth o el Bluetooth está conectado todavía o no. Y si está conectado o no, cuando está conectado aparece un texto de conectado en verde, y cuando está desconectado aparece un texto de desconectado en rojo, que es este bloque de acá. Y cuando se presiona el botón de desconectar, simplemente llama a desconectar Bluetooth. Entonces la aplicación quedaría lista.
Tenemos el segundo bloque, el cual va a crear una lista vacía, la cual va a servir para la recepción de los datos del sensor de temperatura y humedad, es decir, de la temperatura y la humedad. Tenemos un segundo reloj, el cual va revisando periódicamente o permite que la aplicación se vaya actualizando periódicamente con la recepción de los nuevos datos del sensor de temperatura y humedad cuando esté activado. Primero se cerciora que el módulo Bluetooth esté conectado o que esté conectado a Bluetooth la aplicación. Después, a la lista hace que tome todos los valores Bluetooth recibidos por el módulo. En este caso, se toma este separador de una barra vertical para separar todos los datos de la lista o los que se reciban. En este caso, lo que sería la temperatura y la humedad. Acá lo que hace es los textos que dicen temp y humedad respectivamente en la aplicación, justo acá, temp y humedad, lo que hace es reemplazarlos por la lectura real de humedad y temperatura, que está con el índice o el dato que esté en el índice 1 y en el índice 2 respectivamente. Al final lo que va a hacer es tomar la lista, borrarle todos los datos y va a volver a repetir el ciclo cada vez que el reloj se vaya reiniciando. Entonces esto permite que periódicamente los datos se vayan actualizando. Ahora tenemos el tercer bloque. El tercer bloque está conectado o está activado o desactivado por el bombillo. Este bombillo es este switch, al cual se le denotó este nombre. Cuando el bombillo cambia, si el bombillo está activado, lo que hace es que manda un 3 al módulo Bluetooth. Entonces, en el bloque 2 lo que se hacía es que se recibían todos los datos del sensor de temperatura, pero este bloque permite enviar los datos al módulo Bluetooth para poder ejecutar el control de los componentes, tanto del relé como del sensor de temperatura y humedad. Entonces, cuando el switch está activado, manda un número 3, y cuando el switch está apagado, manda un número 4. Esto de acá, lo cual sería el siguiente bloque, cuando el switch de bombillo cambia, es que cuando no recibe datos, o sea, cuando el sensor de temperatura y humedad está apagado, lo que va a hacer es que en el texto de temperatura y humedad aparezca un apagado, nada más. Ya esto concluiría con la parte de programación por bloques y de la aplicación en su totalidad. Pasaríamos ahora al código en Arduino, el cual recibe el dato de este switch y también de conexión y desconexión del Bluetooth, y asimismo controla el sensor de temperatura y humedad para enviar los datos de temperatura y humedad. Tenemos aquí el código en Arduino. Tenemos las primeras tres líneas, los cuales son exclusivamente para llamar a las librerías para poder utilizar la parte de Bluetooth, la conexión Bluetooth y el sensor de temperatura y humedad para la recepción de esos datos. Tenemos los pines 10 y 11, los cuales van a estar establecidos para la conexión Bluetooth, para la lectura y escritura. Tenemos el pin 7 definido para la recepción de los datos del sensor de temperatura y humedad. El código de Arduino tiene dos partes, una parte que sería el setup, la cual solo se ejecuta una vez, y la parte del loop, la cual se va ejecutando periódicamente. Lo que hacemos con la parte de setup es iniciar una conexión con el Bluetooth y con el monitor serial a 9600. Imprimimos mediante el monitor serial, lo cual sería la salida del Arduino, del programa Arduino, con un listo que establece la conexión, y declaramos a un pin sensor creado previamente como una salida. Este pin sensor es el número 2, el cual permite controlar lo que sería el relé y el sensor de temperatura y humedad. Y también iniciamos la conexión con el sensor de temperatura y humedad. Para la parte loop, lo que hacemos es declarar dos variables, la temperatura C o tempC y humedad, los cuales van a recibir los datos de temperatura y humedad respectivamente mediante este comando, lo cual relaciona mediante esta librería DHT, que está hecha para los sensores de humedad, de temperatura y humedad DHT. Cuando hay valores reales de temperatura y humedad, que es lo que sirve a este condicional, envía los valores mediante Bluetooth. Entonces Bluetooth print tempc y Bluetooth print el string, lo que sería la barra. Entonces, ¿qué indica esto? Imprime el valor de temperatura y lo separa con una barra. Imprime el valor de humedad y lo separa con una barra. Esta barra permite que al leerlo la aplicación
pueda separar a los distintos objetos en una lista, que es lo que necesitamos para poder realizar la lectura correcta de los datos en la propia aplicación. Y acá tenemos una parte de impresión en el monitor serial para verificar que el Arduino esté funcionando, que todo el programa esté funcionando correctamente al mismo tiempo que se va ejecutando. Esta es la parte de envío de datos del sensor a la aplicación y al módulo Bluetooth, respectivamente. Primero al módulo Bluetooth y el módulo Bluetooth pasa a la aplicación, pero necesitamos el control del módulo Bluetooth. Realmente no del módulo Bluetooth, sino del Arduino, de la salida de Arduino en el pin 2, la cual controla el sensor y el relé. Entonces, como ya previamente se había mencionado, cuando el switch de bombillo sensor, cuando activa el sensor, manda un número 3, y cuando desactiva el sensor, cuando está apagado el switch, manda un número 4. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que cuando esté encendido, es decir, cuando manda un número 3, manda una señal alta por el pin 2, y cuando esté apagado, es decir, manda un número 4, manda una señal baja. Entonces tenemos un switch case, el cual cuando reciba un 4 manda mediante el pin número 2 una señal baja, es decir, desactiva el sensor pero activa el bombillo. Y cuando recibe un caso 3, cuando recibe un 3, es decir, cuando se enciende el switch, manda una señal alta mediante el pin número 2. Imprime en el monitor serial un LED encendido para indicar. Esto es meramente para ir revisando el código. Todo lo que tenga serial print es para ir revisando el código a medida que se va ejecutando. Y el Bluetooth print es tomando un apagado separado por una barra que ayuda a que muestre cuando el sensor de temperatura y humedad está apagado, un apagado en lo que sería el texto de temp y humedad en la aplicación, indicando que el sensor de temperatura y humedad efectivamente esté apagado. Y esto sería todo el código en Arduino. Esto sería todo por el código. Vamos al funcionamiento. Bueno, ahora veamos el funcionamiento con la aplicación. Aquí ya conectamos a fuente el Arduino y alimentando al módulo HC05. Entonces, aquí, como la luz es constante, el título es constante, es por eso quiere decir que no está conectado al Bluetooth. Entonces tenemos que tener activado nuestro Bluetooth. Ya está activado. Entonces vamos a darle conectar aquí al aplicativo. Vamos a buscar el dispositivo, que es el HC05. Entonces ya se conectó y ya cambió el tipo de luz. Ya no es un titileo constante. Ahora vamos a ver si está funcionando correctamente. Módulo relé aparece activado. Vamos a ver. Se desactivó y se habilitó la toma de datos del del DHT11, que es lo que está tomando ahora actualmente. Actualmente en el cuarto en el que me encuentro está a 22.7 grados Celsius y hay un 44% de humedad. Ya está hecha la conexión, solo falta comprobar que la bombilla sí funciona. Vamos a conectarla. Listo, ahí ya está conectada, pero como el módulo relé está desactivado, no está prendiendo el bombillo. Entonces, una vez dejemos de tomar la lectura de lo que es la temperatura y la humedad, automáticamente se prende el bombillo. Empezamos a tomar de nuevo la lectura, se apaga el bombillo. Y listo, eso sería el montaje y todo hecho, el funcionamiento del aplicativo con el proyecto. Muchas gracias.